Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de Tu Tiempo con Dios. Bendecimos a todos aquellos que nos siguen diariamente. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir la palabra de Dios y por ese anhelo, ese deseo de conocer cada día más de Dios y su palabra. El pasaje para este día es la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 22. Pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Qué maravilloso es saber que todos nuestros pecados fueron borrados. Los sacrificios expresados en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, expresan la incapacidad del hombre para acercarse a Dios. Y estos sacrificios solamente de manera temporal purificaban, dice aquel autor, purificaban la carne. Sin embargo, estos sacrificios no podían hacer perfecto a los santificados. Cuando Moisés consagró el tabernáculo, consagró los sacerdotes, consagró todos los utensilios que se dedicaron, roció sangre con un hisopo de lana, tomó la sangre de un cordero sacrificado, roció el rollo de la ley, roció el santuario, las vestiduras sacerdotales, al pueblo, el santuario. Todo lo roció con sangre, expresando de esa manera cómo es que estaban siendo rociados y santificados con esa sangre de animales. El autor dice: si por la sangre de sacrificios de animales las personas y los objetos santifican para purificación de la carne, y añade, purificación de la carne, una purificación temporal en tanto nosotros vamos de paso, pero la verdadera purificación es la purificación que ofreció Cristo, la verdadera purificación que ofreció Cristo Jesús en el santuario celestial, en ese lugar santísimo donde ofreció su propia sangre. Yo me impresiono cuando leo aún el libro de Apocalipsis, cuando nos presenta a un cordero como inmolado, que aún en el cielo el Señor tendrá las marcas de los clavos en sus pies, en sus manos, en su costado. Aún tendrá las marcas que nos hacen recordar ese precio que pagó. También hace hincapié el autor que es importante que para que el testamento se haga válido, se necesita la muerte
del testador. Y Jesús dio su vida. Él murió en la cruz derramando su sangre. Él fue el cordero ofrecido. Él fue inmolado, Él fue sacrificado para que ese testamento, ese nuevo pacto se hiciese válido. Por eso nos podemos acercar con plena certidumbre. Tenemos derecho, tenemos acceso a eso, nos pertenece la herencia en Dios, la herencia de perdón, la herencia de adopción, la herencia de justificación. El lugar en la presencia de Dios, que ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos lejos, ya no somos gente extraña, no somos gente sin pacto. Tenemos un pacto a través de Cristo. Cuando David enfrentó a aquel gigante, Goliat, una de las primeras cosas que David le dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? La circuncisión era símbolo del pacto del pueblo de Israel delante de Dios. Era el pacto de Dios con Abraham. Y David decía: estos son unos incircuncisos. Está diciendo, ellos no tienen pacto, ellos no tienen promesas, pero nosotros sí tenemos promesas, decía David. Y hoy te digo a ti, hermano, hermana, nosotros tenemos pacto. Aunque no seas circuncidado en la carne por el rito judío, ahora tenemos un mejor pacto a través de la sangre derramada en Cristo. Tenemos pacto, tenemos promesa, es legal nuestro acceso. Y dice la Escritura que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De eso hablaremos en nuestra próxima edición. Hoy tenemos plena certidumbre de acercarnos a Dios bajo ese pacto de sangre. Su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha perdonado. Qué gozo es saber que hemos sido perdonados, que Dios no nos acusa de pecado. Todos nuestros pecados fueron llevados por Cristo en la cruz. Hoy somos nuevas criaturas. Ya no hay condenación, ya no hay temor. Imagínate que tuviéramos que pagar por todo lo malo que hicimos, pero ya no es necesario. Todo aquello que la religión ha inventado, que tienes que hacer mandas, que tienes que hacer penitencias, que tienes que pagar con indulgencias lo malo que hiciste tú o lo que hicieron otros. Claro, la salvación es personal. Tú decides creer en el Señor y aceptar el regalo del perdón y la vida eterna. Si así lo quieres, ora conmigo en este día y dile: Señor, gracias por morir por mí. Gracias por amarme así, de tal manera que diste tu vida por mí. Hoy yo te doy mi corazón, te rindo mi voluntad y te pido perdón por todos mis pecados que han sido perdonados a través de tu sacrificio. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.